Curso básico de fotografía digital. Amigas y amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras. Hoy, en la continuación de nuestro curso de fotografía digital, vamos a tocar un tema bien importante y que todos debemos ponerle mucha atención, particularmente aquellos que se están iniciando en esto de la fotografía. Hoy vamos a hablar de la apertura. ¿Qué es la apertura? La apertura es un proceso mecánico que se da en nuestras lentes. Nuestras lentes tienen unos mecanismos internos que ahorita les vamos a mostrar un video de cómo funciona, que mediante un mecanismo de palas ellos pueden regular la cantidad de lente que entra a nuestra fotografía. Pero no se hace de cualquier manera, se hace conservando una escala. Y esta es una escala por pasos. Es decir, nosotros podemos disminuir la cantidad de luz o aumentar la cantidad de la luz en una proporción fija. Y esa proporción se denomina pasos. ¿Qué hacen esos pasos? Yo puedo, si disminuyo luz, puedo disminuir la cantidad de la luz dividiéndola a la mitad. O si aumento luz, aumento la cantidad de luz, pero duplicando la luz en cada paso. Entonces, ese es el esquema que tenemos acá, fíjense. Piensen que esto es la abertura de nuestra lente. Esta parte que está acá es la parte por donde entra la luz y esta es la parte por donde no entra luz. Y fíjense, si pasamos de esta etapa a esta etapa, lo que hemos hecho es que hemos reducido la luz a la mitad. Si pasamos de esta etapa a esta etapa, estamos reduciendo la luz a la mitad y así sucesivamente, siempre a la mitad de lo que teníamos antes. Ahora, esta escala es reversible, es decir, usted puede ir en este sentido, disminuyendo la luz cada vez a la mitad. Fíjense que el circulito por donde entra la luz se hace cada vez más pequeño, pero también se aplica a la inversa, es decir, ahora en vez de reducir la luz a la mitad, vamos a duplicarla. Entonces vamos así. Por ejemplo, si pasamos de esta a esta, hemos duplicado la cantidad de luz. Si pasamos de esta a esta, hemos duplicado la cantidad de luz. Si pasamos de esta a esta, hemos duplicado la cantidad de luz. Y así sucesivamente. Entonces tenemos una escala que se aplica de acá hacia acá o que se aplica de acá hacia acá. En un caso, dividimos la luz por la mitad y en el otro caso, multiplicamos la luz por 2. Bueno, esa escala es la de los conocidos números F, la de los llamados números F, que comienza más o menos así, fíjense, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, F.8, F11, F16 y luego vamos a ver en la siguiente lámina que tanto a derecha como a izquierda todavía quedan algunos números que vamos a considerar. Fíjense, esos pasos son, en inglés se llaman los F-stop o los F-pasos y hay una manera sencillita de entender eso, que es lo siguiente. Fíjense, pensemos por un momento que la apertura máxima que podemos tener en una lente es F1. Esto es lo máximo que se puede abrir la lente. Y a eso le vamos a asignar el nombre de paso 0. 1.4, paso 1, F igual a 2, paso 2, F igual a 2.8, paso 3, F igual a 4, paso 4, F igual a 5.6, paso 5 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aprenderse la escala de los números F con esta nomenclatura es bien sencillo porque si ustedes se dan cuenta, las posiciones pares de esta lista, fíjense, pares me refiero a esto, por eso marcamos los pasos acá. Esto está en la posición 2, este está en la posición 4, este está en la posición 6 y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los elementos de esa lista se obtienen, los pares, se obtienen multiplicando este primer paso por 2. Fíjense, si yo quiero ir del paso 0 al paso 2, simplemente multiplico por 2. 1 por 2 igual a 2. Si quiero ir al paso 4, simplemente multiplico el anterior por 2 o este por 4. Si quiero ir al paso 6, que sería este que está acá, simplemente multiplico este nuevamente por 2. Entonces, fíjense, para pasar de acá a acá multiplico por 2. Si quiero pasar de aquí al siguiente, que sería este, multiplico por 2. Si quiero pasar de acá al siguiente, que sería este, multiplico por 2 y así sucesivamente.
Si quiero pasar al otro sería este, multiplico por 2, siempre multiplico por 2 el anterior. Entonces es fácil construir la de los pares. Y para los impares utilizamos esta. Si quiero pasar de aquí para acá, multiplico por 2, 1, 4 por 2 es 2,8. Si quiero pasar de este a este, multiplico por 2, 2, 8 por 2 es 5,6. Si quiero pasar de este a este, multiplico por 2. Y aquí no voy a tener exactamente 11, voy a tener 11.2, pero se redondea a 11. Y es el único de la escala en el cual se redondea. O sea, ese es el único que se redondea para que un número bonito y la cosa funcione bien. Y finalmente, si quiero pasar de este a este, multiplico este por 2. Entonces, así la escala es bastante sencilla de entender. Ahora bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se coloca 1, 2, 3, 4? ¿Qué es eso de F1.4? Bueno, ese 1.4 tiene una razón técnica y es la siguiente, fíjense. No quiero complicarlos mucho con matemáticas porque no es la idea, pero para que tengan una idea que ustedes pueden pensar que estos círculos que están acá tienen un centro común. Usted puede, por ejemplo, usted puede montar estos dos uno sobre el otro, que tienen un centro común, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un radio. Ustedes saben que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier parte del círculo. Y este también, desde el centro hasta cualquier parte del círculo. Así que usted los monta. Echa la lámina para atrás, perdón, que se me dio. Ok. Usted monta los dos círculos, ¿verdad?, en el mismo centro. Y la razón que hay entre los dos radios para que uno tenga el doble del área que el otro es raíz de 2. Ahí aparece el número raíz de 2. Y raíz de 2, que es un número irracional, normalmente se suele abreviar por 1.4. Y eso es lo que significa este 1.4 y viene de ahí. Es la razón, es el número por el que hay que multiplicar para, teniendo los dos círculos en el mismo centro, para pasar de un área al doble, para duplicar el área al doble, siendo círculos que tienen el mismo centro. Ahí aparece raíz de 2. Entonces, eso es un poco para que se entienda de dónde viene este raíz de 2 y por qué se utiliza este 1.4, perdón, que es raíz de 2, ¿no? Entonces, es un poquito la explicación. Esto en realidad es raíz de 2, pero como trabaja con raíces es complicado. Entonces, bueno, se redondea a 1.4 y se hacen las cuentas así como le acabo de explicar. Así que la escala no es tan difícil de entender si uno piensa en eso, en las posiciones pares, en las posiciones impares. Y se acuerda que acá hay un paso que es el más grande de todos, en teoría, que lo estamos llamando paso cero. Digo en teoría porque hoy en día los fabricantes de cámaras y de lentes están sacando lentes que tienen aperturas por debajo de F1. Por ejemplo, Nikon tiene un lente monstruoso de apertura 0.95. O sea, simplemente una curiosidad porque son casos muy particulares. Y bueno, lo que hay que entender acá es cómo funciona esto, cómo funciona la escala esta de los números F. Fíjense, si yo voy de F2.8 a F4, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reduciendo la luz a la mitad. Si voy en este sentido de acá para acá, tengo la mitad de luz. Es decir, F4 tiene la mitad de luz que F2.8. Pero por el contrario, si paso de F4 a F2.8, he ganado un paso de luz. Y entonces ahora tengo el doble de la luz que tenía acá. Repito eso porque es bien importante. Si voy de 2.8 a F4, he perdido un paso de luz. Lo que quiere decir que F4 tiene la mitad de la luz que tiene F2.8. Pero si por el contrario paso de F4 a F2.8, he ganado un paso de luz y he doblado la luz que tenía en F4. Este es el proceso importante que hay que memorizar. Un aspecto importante que vamos a ver un videito cortico ahorita es la forma que tiene esta figura aquí adentro, ¿no? Que es casi como un hexágono. La idea es que, como en las figuras, esto sea un círculo. Bueno, eso depende de la construcción de los lentes y ahí se empiezan a diferenciar los lentes en cuanto a calidad, precio y ese tipo de cosas, ¿no?
una de las diferencias, porque esto se logra mediante un mecanismo de palas. Y mientras más palas hay aquí, esto se va a parecer cada vez más a un círculo perfecto. Entonces, por ejemplo, estos lentes son de 5 palas, pero hay lentes de 6 palas, hay lentes de 7 palas, hay lentes de 9 palas. Todo dependiendo la construcción y la calidad y diseño que tenga el lente que estemos utilizando. Bueno, y ahora quiero que le pongan mucha atención a este video cortico, porque aquí está muy bien explicado el mecanismo de palas que se utilizan en los lentes y cómo funciona la apertura del lente. Van a ver primero una explicación con una maqueta que asemeja el funcionamiento del lente, y después van a ver con un lente real el mismo mecanismo, así que pongan muchísima atención. Fíjense, ahí están viendo la maqueta. Fíjense, la luz entra por allá, fíjense cómo está completamente abierto y ahí se va cerrando mediante el mecanismo de pala. Y aquí tienen, fíjense, las mismas palas de las que le hablé son estas que están acá, y fíjense cómo el lente abre o cierra. Bien, en esta parte vamos a estudiar uno de los conceptos más importantes y que va a contribuir muchísimo a mejorar la estética de nuestra fotografía, y es la denominada profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es, fijado el sujeto, es la cantidad de objetos que quedan enfocados por delante o por detrás de nuestro sujeto principal. ¿Cómo funciona eso y cuál es su relación con la apertura? Bueno, es bien sencillo. Fíjense, acá tenemos 3 ejemplos y aquí tenemos las correspondientes aperturas que estamos utilizando. Entonces, la cosa funciona así. Si comenzamos, por ejemplo, con una apertura 2,8, que es una apertura bastante grande, si ustedes saben que esta escala es inversa, si este número es chiquito, la apertura es más grande. Entonces 2,8 es una apertura grande. Si utilizamos una apertura grande, y la situación es esta, fíjense, aquí tenemos 3 objetos, tenemos las florecitas, que son estas que están aquí, tenemos el alce y tenemos el bosque. En el caso que estemos utilizando 2,8 como apertura, lo que nos va a quedar enfocado en este ejemplo son las florecitas, y el resto, tanto el alce como el bosque, van a salir desenfocados, que es el ejemplo que tienen aquí. Fíjense que aquí el foco se está concentrando en la florecita. Si pasamos ahora a una apertura más pequeña, 5,6, hemos reducido la cantidad de luz. ¿Y cuál es el efecto que tenemos en nuestra fotografía? Bueno, que ahora va a salir perfectamente enfocado la florecita y el alce, pero el bosque sigue quedando desenfocado. Es el ejemplo que tienen aquí, como pueden ver. Y ahora, si reducimos aún más la cantidad de luz que entra a nuestra lente con una apertura f11, entonces el efecto que estamos teniendo es el siguiente. Fíjense que ahora tenemos muchísima profundidad de campo. ¿Por qué? Porque en este caso todos los ejemplos de la escena quedan perfectamente enfocados. Como pueden ver aquí, las florecitas, el arce y el bosque que tienen aquí atrás. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Que al tener una apertura mayor, es decir, un F más pequeño, tenemos menor profundidad de campo. Eso lo que quiere decir es que los números F pequeños o las aperturas grandes, se concentra el enfoque alrededor del sujeto, y lo que está delante o por detrás del sujeto va a salir desenfocado. Si utilizamos una apertura chiquita, es decir, un número F grande, entonces hemos ganado profundidad de campo, y eso significa que en nuestra escena casi todos los objetos, dependiendo de qué tan pequeña sea esta apertura, van a salir correctamente enfocados. Y esa es la relación que hay entre una cosa y la otra, y es uno de los elementos que vamos a utilizar en nuestra fotografía para dotarla de cierta estética. Entonces, ya aquí tenemos lo que vamos a llamar más adelante los efectos fotográficos. ¿Cuáles son los efectos fotográficos? Lograr desenfoque o lograr profundidad de campo. Y eso obviamente va a depender de la estética que nosotros le queramos dar a nuestra fotografía y del mensaje que queramos transmitir con nuestra fotografía. Entonces fíjense acá, a modo de resumen, tenemos nuevamente la escala F que acabamos de estudiar, y tenemos acá separados con llaves en 2 bloques. Este primer bloque de acá, que va de 5,6 a 16, perdón, son las aperturas pequeñas, ¿verdad?
Mientras más pequeña sea la apertura, tenemos menos luz y por tanto más profundidad de campo. Menos luz, mayor profundidad de campo. Y en este otro bloque que va en el ejemplo de esta lámina de 1.4 a f4, mientras más luz le metamos a nuestra fotografía, abriendo nuestra lente, el fondo se va a hacer más desenfocado. Esto tiene implicaciones y una de las implicaciones es el famoso efecto bokeh, ese efecto que tanto nos gusta, bonito, de esas lucecitas que cuando se fotografía con el fondo donde hay luces y aparecen unas fotos muy lindas. De eso vamos a ver algunos ejemplos en un momento. Bien, y ahora que tenemos claro cuál es la relación entre la apertura y la profundidad de campo, aquí tenemos algunos ejemplos. La escena que tenemos aquí son 3 frutas, las 2 naranjas y esta manzana que está acá. Esta se colió, pero no importa, sigue ahí para los efectos. Pero concentrémonos en estas 3 que están acá. Acá tenemos una apertura de f1.8. Le voy a mostrar 3 fotografías, las 3 fueron tomadas f1.8, una apertura bastante grande y por lo tanto el desenfoque va a ser muy pronunciado. Y lo que hicimos fue ir cambiando el enfoque en cada uno de los objetos que aparecen en cada uno de estos, o en esta, o en esta, o en esta. Entonces, en esta primera fotografía, el enfoque está acá, en la parte de atrás. Observen con cuidado la fotografía, fíjense, este es el objeto donde yo fijé mi punto de enfoque, o sea, el que quiero que salga nítido, y observen que la naranja está nítida, pero tanto este que está aquí de fondo, que se coló, como la manzana y la naranja, fíjense que están desenfocados. La manzana obviamente está un poquito menos desenfocado que la naranja, pero también está desenfocado. ¿Ven lo que les digo? Tienes el sujeto principal y por delante y por detrás tienes desenfoque. Obviamente el desenfoque va a ser mucho más grueso mientras más lejos estés del sujeto principal, que en este caso es esta naranja que está aquí. En esta segunda fotografía, el punto de enfoque cambió a la naranja del frente. ¿Ven? Recuerden, estamos en 1.8, eso no lo hemos cambiado, y mismas condiciones de luz y todo. Ahora acá, el enfoque es en esta naranja que está aquí, y observen que todo lo que está detrás aparece perfectamente desenfocado. Hacia acá nada, porque no hay ningún objeto de referencia, ¿no? El mantel no cuenta para los efectos de este ejercicio. Pero si hubiera otro objeto por acá, digamos un poquito retirado, también estaría perfectamente desenfocado. Y finalmente tenemos el punto de enfoque en el medio. Vean, y esta fotografía es clave para entender cómo funciona la profundidad de campo. Este es nuestro sujeto ahora. Fíjense, detrás y delante tenemos muchísimo desenfoque. Entonces, a continuación, vamos a ver otro ejemplo con otra apertura para que comparemos. Bueno, aquí tenemos ahora las mismas 3 fruticas, no se han movido, las condiciones de luz son las mismas, fueron tomadas unas inmediatamente de la otra, pero ahora tenemos apertura f11. Observen que incluso en toda la parte del mantel ya están las cosas perfectamente definidas. Fíjense que vamos a ver que independientemente de donde pongamos el foco, como f11 es una apertura pequeñita, entonces la profundidad de campo es lo suficientemente grande como para que todos los objetos de la escena, independientemente de en cuál de ellos enfoque, se vean bien definidos. Sin embargo, noten, recuerden que estos son los 3 que estamos utilizando, pero observen que este de aquí atrás sale un tanto desenfocado, porque es el que está más lejos de todo, ¿no? Bueno, vamos a ver la segunda fotografía. Fíjense ahora, ¿ver? Acá el punto de foco está acá. Fíjense que estos dos están perfectamente enfocados y el foco sobre esta mejoró muchísimo. Y finalmente, miren aquí. Entonces, como pueden apreciar, comparando con las que vimos a apertura 1.8, cuando tenemos una apertura pequeña, o sea, un número F grande, la profundidad de campo es bastante interesante. Así que si usted quiere que
todos los objetos que aparecen en su fotografía salga enfocado, lo que debe hacer es fijar una apertura como f8, f11, 16, así sucesivamente. Ahora, si quiere que solamente una parte de la fotografía salga bien enfocada y el resto salga difuminada, entonces lo que tiene que hacer es indicarle a la cámara donde quiere el enfoque y poner una apertura lo más grande que le permita su lente. 2,8, 2, 1,8. Si tienes la suerte y el dinero para tener un lente 1,4 que son bastante caros, pues vas y pones 1,4. Hay que tener cuidado con las aperturas muy grandes, porque mientras más grande sea la apertura, el desenfoque tanto por delante como por detrás del sujeto va a ser mayor. Y por ejemplo, en fotografía eso es un drama, porque hay fotos donde usted dispara, por ejemplo, con un lente 1.4 y usted enfoca al ojo, y si no tiene cuidado y se le mueve un poquito el enfoque, entonces resulta ser que el ojo le sale perfectamente enfocado, pero por ejemplo la nariz desenfocada. O sea, a medida que las aperturas son muy grandes, la distancia focal se reduce de tal manera que el enfoque se produce en sectores relativamente pequeños, y eso en los retratos hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Bueno, y cómo no podíamos finalizar este curso sin incluir ejemplos con fotografía de mi propio peculio, como ya es costumbre en este curso y es parte de la filosofía acá en el mundo de Zara, mostrarle con trabajo propio los conceptos que estamos aprendiendo en este curso. Entonces, acá tenemos una primera fotografía, fíjense. Vean, el sujeto está perfectamente enfocado. Este es el personaje. ¿Para qué nos sirve que el personaje esté perfectamente enfocado? Bueno, porque lo destacas. Lo destacas sobre el fondo y entonces la lectura se concentra casi que estrictamente sobre él. El fondo sigue existiendo y aporta información, ya vamos a ver. Pero fíjense que el hecho de que el fondo esté desenfocado, ligeramente desenfocado, porque en este ejemplo tampoco está tan desenfocado. Esto debe ser una apertura como 2,8 o algo así por el estilo. Pero fíjense, nos permite rápidamente identificar cosas del sujeto de la fotografía. Y esa es parte de la lectura de la foto. El tema de las uñas, el tema de la barba. Entonces uno podría pensar, bueno, que se trata, por ejemplo, de un pordiosero con una postura bien interesante, porque es una postura de comodidad, que se siente cómodo. Y el fondo, fíjense que a pesar de estar desenfocado, pues este cúmulo de mesas aquí nos hace pensar que nuestro personaje principal, que es este hombre que está acá, está sentado en uno de esos cafés que colocan en las calles en todas las ciudades. Entonces eso es lo que uno logra utilizando adecuadamente la apertura y combinándola con el concepto de profundidad de campo. Aquí tenemos una fotografía de paisaje. Con una profundidad de campo extraordinaria, o sea, todos los objetos están perfectamente definidos, tanto delante como detrás. Entonces, bueno, eso se logra, ya sabemos, con una apertura pequeña o un número F grande. Y tenemos otro ejemplo. Esto es un ejemplo típico del famoso bokeh. Fíjense, aquí está esto que ven aquí. Y esta foto está hecha a plena luz del día, a pleno mediodía. Pero estos son los rayos de sol sobre el agua. Y fíjense lo que hace. El lente se concentra en nuestro sujeto principal, que es esta señora que está aquí sentada, mirando al mar, reflexionando. Y bueno, acá hay... estos parecen paraguas, esos que se ponen en la playa. Y este es el agua que está acá. Pero fíjense el efecto tan bonito que da. Me detengo un segundo para recordarles lo que les decía antes. El mecanismo de pala, fíjense. Mientras más pala tenga la construcción del lente que estemos utilizando, estos círculos se van a ver más redondeados, y mientras menos palas tengan se van a ver más hexagonales. Simplemente una observación para que se tenga en cuenta, y cuando vean una fotografía así ya ustedes tengan una idea más o menos de con qué tipo de lente y de qué construcción fue el lente que se utilizó para capturar esa fotografía. Aquí tenemos otra con una profundidad de campo extraordinaria. Fíjense que esta lente fue tomada desde un barco o algo así por el estilo,
De hecho fue tomada desde un barco, pero fíjense que a pesar de la distancia, los detalles son realmente impresionantes. Detalles en el cielo, detalles en la isla. Eso se logra con profundidad de campo. Y esta foto que tienen aquí es emblemática. Fíjense, aquí tienen, uno en principio podría decir, bueno, otra foto más con una apertura bastante grande y un efecto bokeh interesante. Bueno, este es un termito de agua que utilizo yo, lo puse en una cornisa y esperé que se prendieran las luces de la ciudad. Y bueno, puse una apertura bastante grande, 1,8. Y fíjense el efecto que se crea. Pero lo interesante de esta foto, aparte de este fondo que es muy bonito y muy colorido, pues las luces de la ciudad tienen ese efecto. Siempre que salgan de noche a hacer retrato en estas condiciones es maravilloso. Ubiquen a su sujeto de manera que queden algunas luces detrás. Usen una apertura tan grande como su lente se la permita y verán que van a tener una fotografía preciosa. Eso sí, tienen que tener cuidado de iluminar bien el sujeto principal. Pero les decía que esta fotografía es interesante porque fíjense, vean acá toda esta zona. Ven que la botella está perfectamente enfocada, pero fíjense que el desenfoque es tan agresivo, lo que les decía antes, que fíjense que acá hay zonas que tienen cierto nivel de desenfoque. Por lo agresivo que es el desenfoque. Eso es porque estamos utilizando aperturas muy grandes. Entonces, esos son los detalles de utilizar aperturas muy grandes, que hay que utilizarlas con cuidado, porque como se reduce muchísimo la profundidad de campo, entonces los desenfoques son bastante agresivos. Y bueno, aquí tienen un clásico que ya lo he mostrado en otro de los videos, porque esta foto de verdad me encanta, una foto del puerto, fíjense, una profundidad de campo excelente, todos los objetos de la foto, digamos, la parte principal, lo que sería el sujeto principal y los complementos, que todo esto, el mar, los barquitos, la nube, todo está perfectamente enfocado. Y una cosa que se ve armoniosa, que se ve bella, que se ve preciosa. Entonces bueno, las pongo como ejemplo para que... Y aquí tenemos otra fotografía hecha utilizando la estética que da nuestra fotografía, tener una bonita profundidad de campo reducida, un efecto bokeh que llama. Esta es la tomé de la salida de la casa, que están colocadas justo en los objetos que ven aquí, unas campanitas de adorno. Y bueno, estas son luces que hay en la calle, esto que ven acá es una reja, pero fíjense lo bonito que se ve y la estética tan hermosa que le da a la fotografía utilizar bien la profundidad del campo. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de esta parte del curso de fotografía digital del mundo de Saras, donde hemos estado hablando sobre la apertura y su relación con la profundidad de campo. Son conceptos muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta porque forman parte de lo que va a ser la estética que le queramos dar a nuestra fotografía. Pero estos no son los únicos efectos que podemos lograr con nuestras cámaras. Hay muchísimas más cosas que vamos a aprender en sucesivos capítulos del curso. Si este curso te parece interesante o cualquiera de los videos que hemos subido al canal llama tu atención, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que el sistema te indique cuando subamos un nuevo video. Es importante también recordarte que debajo del video hay una cajita de comentarios donde te puedes sentir libre de escribir tu opinión sobre cualquier capítulo del curso o incluso indicar si tienes alguna preferencia de algún tema que te gustaría que tratáramos en el canal. Leemos todos los comentarios y los respondemos todos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras.